Mis amigos, muy buenas tardes todos, calientes tardes. Sí, yo creo que ya me quito parte del disfraz. Eh, bien, 2017 tiene una característica para poder estudiar o la necesidad de tener que lograr un mayor conocimiento en el mundo fiscal por muchas razones. Son muchas razones que tenemos que estar. Primero, diríamos que el gobierno federal necesita recaudar cada vez más. Y de tal suerte que hoy los impuestos que pagamos en México son altos, no, son altísimos. Son altísimos, de tal suerte que esto es algo que tenemos que tener claro, porque piensen ustedes en lo siguiente. Hoy una persona moral, déjenme decirles que en principio está pagando un impuesto sobre la renta equivalente al 30%, de esto no hay duda, partiendo de nuestro resultado fiscal. Pero también es cierto que estamos pagando un impuesto sobre dividendos que lo paga el accionista, corrijo, lo paga la empresa, y este es sobre la base de 100, al que le restamos 30 que ya pagamos acá, nos va a quedar una base de 70 y se convierte en un impuesto neto equivalente a un 7%. Pero también es cierto que como persona moral, la persona moral en su caso, por razones de los tribunales, del tribunal el Tribunal Superior de Justicia, pues resulta que nos dijo, ¿sabes qué? No es deducible las partes de previsión social. Y estas partes de previsión social que todos lo conocemos en el artículo 28, fracción 30, bueno, pues resulta que tenemos impuestos sobre la renta, sobre previsión social, así nada más por mis tamaños, lo cual no es justo, nos está imponiendo genéricamente un 2% más. Entonces, vayámosle sumando. Pero también es cierto que en cualquier momento podemos pagar un impuesto sobre la renta adicional sobre errores de deducción, desde seguir necios. Ahorita traigo un cliente que ya no sé cómo quitármelo y hacerlo entender de que las outsourcing son un peligro, son un peligro. Y mi cliente insiste y me manda opciones y opciones de otra outsourcing, me la vuelve a mandar otra y otra más. Le digo, ¿qué parte no te queda claro? Son un peligro. ¿Te la quieres jugar? Ya ni me digas cuál te gustó a ti. Llégale. El riesgo existe. Entonces, entre las outsourcing, entre los FDI que no viene el método de pago o la forma de pago, que es otra trampita que tenemos ahí para convertirnos algunas partidas en no deducibles, déjenme decirles que en todo caso, aquí conservadoramente estoy pensando en un 4%. Hasta aquí diríamos que esta es la parte 30, 37, 39, 43% que paga la persona moral. Este en el plan conservador. Y con todo el riesgo que tienes que cuidar, si de alguna forma no tienes más errores. Porque llega el momento en que la autoridad, ahorita traigo otro niño atorado, en que mi cliente hizo un pago de 1,000,000 de pesos a un arquitecto para que le hiciera pues unos planos, unos cálculos, todo pensando en un desarrollo inmobiliario. El punto es que cuando pagó esos honorarios, el recibo, bien formal, cheque nominal, no es cierto, transferencia, todo. Y le dice la autoridad, es no deducible. Oye, bájale. Si esta es parte de mi actividad, sí, pero no iniciaste el proyecto en el año en que lo pagaste. Como que ya se pasan. Entonces ahí estamos con una serie de circunstancias que no podemos estarlas contemplando como contadores o como emprendedores.
también existe un impuesto adicional sobre dividendos. Si ustedes se dan cuenta de alguna forma, el impuesto sobre dividendos, una persona física, la tasa máxima que va a causar es un 35%. Y hace unos días lo estuvimos viviendo, elaborando declaraciones anuales, en donde tiene que complementar otro 5%, porque lo más que puedes acreditar es el 30%, y entonces todo esto se te va a un 48%. Entonces, esta es una primera, llamémosle, ingrediente al que tenemos que tener claro y por qué debo de justificar que tengo que estudiar un diplomado justamente en el mundo de los impuestos. Otro ingrediente. ¿Qué pasa? Vivimos una inseguridad. Yo diría ya no solamente en materia de seguridad de nuestra salud, sino de nuestra seguridad misma. Yo diría que el principal problema de México ya no es los impuestos, es la inseguridad. 3, todos los gobernadores son ratas. Estás en el riesgo del moche, hija, de verdad. Y tu cliente te pregunta, contadora, Claudia, ¿cómo voy a deducir ese moche? No falta quien conteste, déjame ver. No tienes nada que ver. Porque así somos de facilotes, hija, los contadores. No sabemos decir no. Este es algo que tenemos que aprender a decir. Aprender la palabra no es deducible. De una vez, no le hagas alcanelas. ¿Te la quieres jugar? Juégatela. Pero advierto que los moches no tienen forma, de alguna forma, de cómo deducirlos. Y todavía hay otro ingrediente. La amenaza del señor Donald Trump de bajar los impuestos de una tasa del 35 a un 15%. ¿Lo hará? ¿Quién sabe? Pero ya está aventado el aire, el as va a pegar esa disminución de impuestos. Hija, una persona moral en Estados Unidos hoy por hoy está causando un impuesto equivalente al 35%. En México, en principio, te estoy diciendo que es un 30%. Pero ¿y si le aprueban su proyecto de que de una tasa del 35 al 30, ¿no pensará tu patrón cambiar su domicilio a Estados Unidos? ¡Oh! Yo me pongo a pensar en el señor Carlos Slim. Oye, el señor lo mismo está aquí que en el extranjero. Pues a partir de hoy, el domicilio de Sambors, de Telmex, de todas estas empresas que forman parte de su grupo, van a estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque allá la tasa del impuesto sobre la renta es menor. Ahí lo tienes. Y la tasa de personas físicas hoy en México es de un 35%, ¿es cierto? Un 35%, pero eso es suficiente para anclarte como persona física. Pues sí, si me comparo con Francia, que llega a estar en el 70%. Pero si te comparas con Estados Unidos, que es el que tienes más cerca, la propuesta de él, dependiendo del nivel de tus ingresos, puede ir desde un 35, un 25 o un 15%. Entonces tú andas en el nivel de 15, pero qué necesidad de estar en México. Me voy mejor como los hijos de Juan Gabriel al extranjero a pagar tasas equivalentes. Si lo logra, puedes estar pagando allá un 15 o un 20%. Entonces, ese es otro ingrediente. Sí, ya he escuchado a los políticos decir, es que México no tiene capacidad de ajustar sus tasas de impuestos. Sí tiene. Bájale al gasto público. Desaparece los partidos políticos, quítales el dinero a los partidos políticos y vas a ver que toda esa lana puede llegar a que nos convirtamos en un país competitivo.
Bájale a tanto gasto absurdo en los gobiernos estatales y federales. ¿Qué? ¿En tu casa no le hemos bajado a los gastos, hija? Sí. Ahora que no nos ha ido muy bien como contadores, efectivamente. ¿Por qué? Porque cada día está más competido y por otro lado no tenemos las habilidades de una gente joven para la computadora, mientras que ellos la contabilidad, ustedes hacen en minutos, nosotros todavía, sí, sí es, sí, sí es, sí, sí es, no te burles, pero no somos así, sí, sí, y mi hija, lo que yo me tardé 2 horas, tú te tardaste 15 minutos. Esa es nuestra competencia con la que estamos, de alguna forma, en en ese esquema competitivo. Eh, Son ingredientes que tenemos que voltear a ver. Por otro lado, esta globalización. Esta globalización también desde que habrá sido desde 1992 con el Tratado de Libre Comercio, pero desde 1973 con las leyes o los tratados internacionales para evitar la doble tributación, tratados internacionales para evitar la doble tributación, que se han venido sumando países, pam, 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 pam. Hoy ya hay alrededor de unos 35 países que forman parte de estos tratados, pero llega de la mano a que tienes que conocer el tratado para que, para cuando en su caso tengas un pago o una asistencia técnica o lo que tengas con el extranjero, vayas volteando a ver que existe un tratado para disminuir la tasa de retención. Entonces, esto nos tiene que colocar en una circunstancia, en mi opinión, más competitiva. ¿Lo tenemos que hacer? No hay para dónde hacerse. No tenemos para dónde hacerse. En este año 2017 tuvimos algunos cambios en impuestos sobre la renta, los vamos a ver con mucha insistencia, pero no por eso vamos a dejar de voltear a ver la gran globalización. ¿Qué pasa? No puedo dejar de voltear a ver algo todavía en la última revista de Contaduría Pública, toda la revista se dedica a hablar de historia de los impuestos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, de cómo es que todos los países, desde los egipcios, si se puede considerar una de las primeras culturas, que había ya culturas antes de él, los hititas, y antes de ellos los chinos, y muy simultáneamente a ellos también los griegos. ¡Ay! Entonces, bueno, no hay que olvidar que se fueron dando culturas e inteligencias en diferentes etapas del mundo. Y todos buscaban un solo objetivo, vivir del otro. Sí, es decir, ¿cuál era el objetivo? Aquí en México, ¿cómo lo volteamos a ver? Mira, si lo volteas a ver, nuestros ilustres aztecas eran unos gandallas malditos, que los tenemos endiosados porque perdieron, porque también tenemos ese complejo de emparejarnos con el perdedor, no con el ganador. Ay, pobrecito, mejor me voy con él por haber perdido. No sucede a todos, hija, no sucede. Y de esto la culpa la tiene la iglesia, ni cómo ayudarnos. No busques la felicidad aquí, aquí sé un miserable y vete al otro mundo, es donde vas a vivir exitosamente. Los protestantes son al revés. Eres exitoso aquí, uy, allá va a ser más. ¡Oh, no entiendo! Históricamente tenemos todas esas experiencias, buenas, malas. Hoy, como dijera Aristóteles, maestro de todos nosotros, la realidad existe. Hoy, ¿cuál es nuestra realidad? Nos tocó jugar de un bando. Y ese bando son de los que pagan impuestos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Optimizar el pago de los impuestos. Cada día son más regulaciones. Estamos hartos de tantas regulaciones. ¿Qué necesidad? Dijera aquel filósofo de Ciudad Juárez, de verdad, de... Sí, sí, no, pero además sus canciones maravillosas, ¿eh? Y con mucha filosofía.
Que tenía sus debilidades, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que decía Aristóteles? La realidad existe. La realidad existe y esta realidad que nos tocó vivir en este momento estamos de este bando de los que tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque los que son políticos y viven del gobierno, créeme que ni por accidente les importa esta parte. No, tan es así que ahora pues, todavía se le pusieron más pancito. Yo tenía 2, 3 clientes que trabajaban en el gobierno. Muy simple, ahora les pusieron la declaración. Tienes un solo patrón, sí. Si tienes un solo patrón, ya no necesitas contador. No lo dijeron así, pero era el mensaje subliminal. Éntrale con tu RFC y tu clave confidencial o tu contraseña, éntrale y te voy a dar los datos. Yo ya tengo tus datos de ti. ¿Para qué? Para que nada más me digas, ¿estás de acuerdo con ese saldo a favor? ¿Sí o no? Oye, saldo a favor. Pues le pongo que sí. Enter. Se acabó tu declaración. ¿Sí? Entonces, Betty, ¿de verdad nos está avergonzando nuestra profesión cada día? No que le estén echando, la están haciendo a un lado en esa especialidad que estábamos teniendo. A mí se me cayeron varios clientes que ya no me buscaron en este año. ¿Por qué? Porque las hicieron en internet. Se acabaron, Gloria. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? No sé, buscar otras actividades, buscar otros enfoques. ¿Cuál es mi enfoque con el que estoy pensando y con el que estoy actuando? Las NIF. Te prometo que estoy en ese mundo. Porque me estoy dando cuenta que los contadores seguimos elaborando estados financieros como de igual que hace 20 años. Nada más para efectos fiscales. No. Hoy tendremos que voltear a ver efectivamente algo que se llama simplemente pues las NIF. Me encuentro con uno de mis clientes en provincia, terrenos, bla, 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 3 millones de pesos que le costaron los terrenos donde tiene sus negocios. Hoy me manda un avalúo y su pregunta es muy simple. Balta, ¿cómo lo registro? Mi terreno ahora vale 50 millones. Ese es el valor de avalúo. Entonces tengo que irme pues a un superávit de alguna forma, que le va a costar lana. Cuando los quiera sacar esa lana, sí que le va a costar esa lana. Sí, le va a costar mucho dinero, pero se lo tengo que decir. Y es otra forma de cómo presentar sus estados financieros. El mundo está cambiando. Tengo otro cliente que no puedo evitarlo, tiene mucho personal y me pide el banco que le elabore unos dictámenes, unos estados financieros, pero con IFS. Balta, no entiendo. ¿Cómo me tienes que ayudar? Bueno, de entrada tengo que elaborarte así como obligatorio el D3 y el D4. El de activos fijos y el de obligaciones laborales. El punto es que cuando le elaboro el de obligaciones laborales, sus costos se van al cielo. O sea, lo convertí en perdedor. ¿Sí? Claro, con impuestos diferidos lo convertí en ganador. Tuvo una utilidad, déjeme inventar, de 100, pero con impuestos diferidos por obligaciones laborales, se me fue con otros 600, pero negativo. ¡Wow! ¿Y eso le da más certeza al banco? Sí, no le dio el crédito. Por eso es que te están llamando, Claudia. Señorita, por su buen comportamiento en la tarjeta de crédito le ofrecemos 50,000 pesos. Dígame que sí. No estén chingando. Pues sí. Óyeme, no te ha llamado nadie en el día y cuando suena tu teléfono es para ofrecerte una tarjeta de crédito. No frieguen. Corríjanme, por favor. No hay forma. No, nuestro mundo fiscal, créanme que está cambiando radicalmente. Esta es una parte, yo te estoy planteando una alternativa, que te metas a estudiar las NIFS, hija. Te va a dar una gran alternativa.
Si trabajas en el área de auditoría, pues no hay que olvidar que están las NIAs, las normas internacionales de auditoría. Te cambiaron radicalmente todo el pensamiento y todo el estudio que traíamos de contadores. Invéntale que como contadores tuvimos que estudiar 100 materias. De esas 100 materias eran 1000 horas. Esas 1000 horas, 800 ya se fueron a la basura. ¿Ya? O sea, tienes que volver a recuperar ese nivel de horas de estudio y cómo te la estoy proponiendo, fiscal. Segundo, NIFS. Tercero, NIAS, las normas internacionales de auditoría. Bueno, pues ahí tenemos todo esto. Entonces a nosotros nos toca un cachito de lo que te estoy sugiriendo. Yo te ayudo con lo que significa impuestos federales. ¿Hasta aquí estamos claros? Luego, todavía otro ingrediente que no puedo voltear a ver, esto de que los impuestos, pues de alguna forma, se están globalizando a nivel federal. ¿Por qué? Porque cada vez los gobernadores quieren recaudar más a través de impuestos estatales. ¿Sí? Resulta que en un momento dado puede resultar que estás pagando 2 veces el impuesto estatal. Invento, si aquí tienes la nómina, aquí tienes la empresa y tus trabajadores circunstancialmente están en el Estado de México, te prometo que a tus trabajadores del Estado de México te van a exigir el gobierno de allá el impuesto estatal de allá. Pero el de la CMX te va a exigir también el impuesto de aquí. Hay cómo hacerse a un lado, es tan pequeño que ningún abogado le interesa tu asunto, dependiendo del tamaño. Entonces, ¿hacia dónde vamos en materia fiscal? Por lo pronto, 2017, tenemos que entender claro esto. Tiene que tener el gobierno federal un plan B en el caso de que en el Congreso de Estados Unidos le aprueben su disminución de impuestos a Donald Trump. Tiene que tener un plan B. Betty, no hay para dónde hacerse. Ese plan B significa que tiene que disminuir los impuestos en México. ¿Vamos a estar preparados? Sí. O nos aumenta las facilidades de deducción. O como utópicamente siempre reacciona, te voy a dar más estímulos. Sí, pero son vestidos que ninguno me queda. Es como cuando vas a comprarte un vestido, hija. Están en oferta. ¡Ay, mamá, acompáñame! Voy a ver un vestido. De los que están en oferta, ninguno te quedó. Corríjanme. Pero como ya andabas como en el antojo, no, sí me compro uno. Lo que pasa es que aumentarle no es fácil, reducirle sí. Nada más que luego vas a parecer piñata. Entonces, en fin, pero así sucedería. Por lo pronto, hoy 2017, ¿qué tenemos? Seguimos tradicionalmente con nuestra constitución del año de 1917. Ahí es donde me dice que en el artículo 31, fracción cuarta, esto ya lo he venido repitiendo mucho, pero no hay cambios, esto es lo que hay. Seguimos hablando que es obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir al gasto público en la manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes. El problema es que si una ley no es congruente, no es equitativa y no es proporcional, como contribuyente en principio tienes derecho a ampararte. ¿Qué está resolviendo el Congreso? Te lo niega. El Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia te está negando los amparos. Para la contabilidad, te cuento que se presentaron en el orden de unos 25 o 35,000 amparos. ¿Sabes cuántos se ganaron? Ninguno. Ninguno. El tema es que no te lo han notificado todavía. No te han resuelto particularmente, pero tu abogado le tienes que platicar si de alguna forma tú eres de los que te amparaste. Abogado, ¿qué sigue?
El plazo ya último que me dio se acabó el 30 de abril. ¿Por qué? Porque hay un artículo 35 transitorio de la resolución miscelánea que me dice que el plazo se acababa para el envío de la contabilidad el 30 de abril. Los que no la hayan, ¿es cierto? Los que no la hayan enviado, todavía tenían hasta esa fecha. Todavía tengo por ahí una contabilidad. No me la mandes, contador, no me la mandes. ¿Por qué, Balta? Pues ya está bien, ya me cuadra. Ese no es el tema. Tienes una suma de activos de 100 millones y me tienes en deudores inversos 20 millones. Te me estás poniendo como patito de feria. Explícame de quiénes son esos deudores. Pues son de los socios. Pues entonces son dividendos fictos. Entonces esto es algo que tienes que estar cuidando. Los socios no me quieren ver. No, contador, tú atiende al asesor fiscal, pero nosotros no lo queremos ver. Tú no quieres resolver la bronca. Porque yo sí tengo que decirles, tienen que devolver lo que se llevaron o reducimos el capital. Porque lo que aportaron ya se lo llevaron. Y quieren seguir siendo dueños de algo que ya no tienen. Hay cosas que tienes que decir. Y entonces aquí es donde estamos. NIFs, normas internacionales, normas de información financiera. Las normas de información financiera. Cambiaron fuerte, colega. ¿Desde hace cuántos? No sé, del año 2008 para acá. Desde Enron para acá. Dejaron de ser optativas y se convirtieron en obligatorias. O sea que ya llevamos casi 19 años con las NIFs. Claro, se han venido modificando y actualizando. Y no se parecen para nada las NIFs 2017 a las NIFs 2008. Nada más en el tamaño. Hoy es un bodrio de libro, efectivamente, 800, 900 hojas contra las 100, 200 con que nacieron las NIFs. No, ya es otro mundo. Tendría que cambiar de actividad en vez de ser contadora. Me convertiría, yo sigo recomendando, en vez de ser fiscalista, me voy a convertir en estilista. Mija, a lo mejor nos va mejor. No, sí, mira, este mundo fiscal cada vez más complejo. 31, fracción cuarta. Sigo insistiendo que los impuestos deberán de ser proporcionales y equitativos. Al extremo de que cuando veas algún impuesto desproporcionado, hoy San Google verdaderamente te resuelve todo. ¿Sí? Te resuelve todo. Entonces, de proporcional me vas a buscar, hay uno de los santos vínculos donde vas a tener que es proporcional, existe una jurisprudencia de la Suprema Corte donde te dice que debemos de entender por proporcional. ¿Lo respeta la Suprema Corte? Sí, muy a su manera. Porque hasta dónde podemos justificar que es proporcional el que me hayas rechazado o tu Congreso de la Unión hayas decidido que no es deducible las prestaciones de previsión social, que estén exentas para los trabajadores. No marches, SAT. ¿Cómo es que para el trabajador sigue siendo exenta, pero para mi patrón, que yo soy el que la estoy pagando, es no deducible o es deducible a la mitad? ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿cómo estás entendiendo tú la proporcionalidad y la equidad? Es un absurdo. Yo sí les he echado mis tiritos. El año pasado tuve oportunidad de estar en el Tribunal de Justicia y Administrativa con los magistrados y me tocó echarles tiros. Órale, ¿hasta dónde realmente están aplicando o cuál es su concepto de justicia? Cuando ya hoy las proporciones de que gana el SAT con respecto a los que gana el contribuyente, ya se invirtió. Ya estamos hablando de que es un 62% de
conceptos o de juicios que gana el SAT contra los que gana la diferencia en los que ganan los particulares. Se han invertido. Años anteriores eran más los que ganaban los particulares y pocos los que ganaba el SAT. Entonces, proporcional y equitativa. Siempre que lo dispongan las leyes. En este tema, año con año nos estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque todos los años el Congreso de la Unión se reúne a propuesta del Ejecutivo Federal, por allá de el mes de septiembre, que es cuando se mandan las propuestas de reformas fiscales. Entonces el Congreso de la Unión, llámase diputados, se reúnen para el estudio de las propuestas que hace el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Y ahí se ponen a estudiar lo que va a modificar las diferentes leyes. Entonces, este ingrediente digital. Vamos a ver mucho, yo diría que mucho, no hay que olvidar, no lo veremos con detalle, pero quiero recordarles que ya el anexo 3.3, corrijo, la versión 3.3 ya está en la puerta. ¿Qué significa la versión 3.3? Simplemente es otro modelo de facturación. Ese modelo de facturación ya debes de estar ahorita con tu proveedor, hija. Oye, ¿cómo andas con la versión 3.3? ¿De qué me hablas, Willy? Bueno, te cuento que el anexo 20 y el anexo 24 ya están publicadas, el anexo 3, la versión 3.3. Si tienes tu facturación ¿con quién? Con esta, ayúdenme, con Compaq, tendrás que estar volteando a ver a tu proveedor. Oye, vendedor, me enteré que ya hay una versión 3.3 de facturación, ¿ya la tienes? Sí, ya la tengo. Pues tráemela, güey. Quiero verla. Quiero tomar un curso. Mira, de entrada te trae un catálogo de productos que tú tendrás que estar identificando ya con un código. Segundo, el método de pago y la forma de pago vienen ya identificadas. Por otro lado, no hay que olvidar también los datos. Bueno, te sigue aceptando que anotes el nombre de tu empresa y que anotes el domicilio. Te lo sigue aceptando, no hay cambio en eso. Pero piensa que a partir de julio, Gloria, tú ya tienes que estar utilizando otro modelo de facturación. No hay que olvidar que el que tenemos hoy no lo hemos aplicado al 100%. Nada más sabemos facturar, pero no sabemos elaborar notas de crédito, ni de cancelaciones, ni notas de cargo. No, ahí están todas las opciones de esa facturación. Es importante que volteemos a ver de qué estamos hablando de la facturación de hoy. Chécamelo. No que por inercia entramos directamente a facturación. No, abran la puerta, abran las ventanas de este sistema, porque si no te vas a enfrentar a la 3.3, no vas a entender qué cambios. Sí, tomar curso aquí mismo, creo que mi querido amigo Miguel Hernández va a dar algún curso de facturación. Entonces, si no puedes venir, ahí están nuestros amigos en línea. Nuestros amigos en línea con todas las dificultades y todos los distractores en tu casa. Porque no es lo mismo estar en el curso que estar en tu casa. En tu casa se multiplican los distractores. ¿Sí? Ay, voy al baño. Ay, voy por un vaso con agua. Ay, voy por un... No, todos los distractores, te lo prometo. O entran a preguntarte algo. No, aquí ya sabes que estás aislado. Entonces, ¿qué pasa? Las contribuciones. ¿Qué es lo mismo una contribución o un impuesto? Fíjense que el impuesto, bueno, viene de imponer. Ese es un acto obligatorio. Pero la contribución viene del acto voluntario. Ay, no marches, mija. Entonces, cuando estamos hablando de la contribución,
Esta viene, repito, de un acto voluntario, entre comillas, porque efectivamente el artículo 6º de tu Código Fiscal de la Federación te dice que las contribuciones las determina el contribuyente, no te las determina el SAT, hija. Y es muy común que el patrón enojado te diga, pues si quiere el fisco que me determine y que me venga a hacer la auditoría y que me determine cuántos son los impuestos a pagar. No, hijo, no es así. En el mundo en que te metiste a vivir de emprendedor, alguien tiene que llevarte la contabilidad para que tú determines tus impuestos. Vamos todos al artículo 6º del Código Fiscal, por favor. 6º del Código Fiscal. Me dice, ¿ya lo ubicaron? Vamos al tercer párrafo del artículo, pero antes el encabezado, que es el que siempre me gusta empezar. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Cuando estamos hablando de vigentes, pues siempre se han encontrado que el despacho de un contador o la oficina de un contador es su colección de leyes, que la trae desde el año 1950, 70. Ahí se muestra la edad. Y las tienes. Contador, si ya no usa esas, ¿por qué no mejor las tiramos? No, déjalas. Somos necios, además. De verdad. Ahí están nuestras leyes, hija. Entonces, porque todavía piensas que esa la vas a estar utilizando y con justa razón cuando la autoridad te pretenda revisar un año y tendrás que voltear a ver la vigencia de ese año. Luego me dice el tercer párrafo, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes le proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Esto significa que de alguna forma tu cliente te va a preguntar en algún momento de falta de lucidez y contadora, ¿como para qué te tengo que tener? Es muy buena tu pregunta y le vas a sacar el artículo 6º, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Aunque advierto, ya tiene tanta información de nosotros el SAT que déjame decirte que ya en algunos puntos de la resolución miscelánea, el SAT tiene las facultades de determinarte tus pagos provisionales de ISR, de IVA, hasta de retenciones ahora con el timbrado de las nóminas. Pues dime, ¿qué le falta? Tú cada 15 días le estás timbrando la nómina de tu personal. Mi reflexión es que no tendrá un programita que le sume las retenciones de todos sus trabajadores. Pues sí. Entonces, fíjate bien cómo tiene facultades para hacerlo. Yo estoy expidiendo CFDI y en segundos lo tiene el SAT. Ya no te digo al cierre de mes. Yo emití 100 CFDI que suman 1,000 pesos. Ya los tiene. Tú misma en tu declaración anual me elaboraste y me diste el coeficiente, porque son dentro de los datos informativos. ¿Tú crees que el SAT no lo tiene seleccionado en su programa? Entonces, ¿qué te dirá? Ingresos 1,000 por un coeficiente que tú me diste del 10%, pues ya te dio una base estimada de 300, de 100.
A eso aplícame el 30. El 30 va a ser 30 de esos 100. Ahí te va mi propuesta. ¿Tomaré en cuenta tus pagos provisionales hechos con anterioridad? No, tú me los vas a dar. Y ahí están sus pagos provisionales. Ya los tiene, acércate por favor, Betty. Tiene también los pagos provisionales, ¿no? Claro, pero esto ya te los puede elaborar, pero no hay que olvidar que en términos de una regla de la resolución miscelánea, ellos ya tienen las facultades de poderte mandar una propuesta de pagos provisionales. Gloria, me dices, pero no, a mí nunca me ha llegado ni siquiera una invitación. Pues no, porque no me interesas tú como contribuyente cumplido. Me interesas tú y tú que no hacen pagos provisionales. ¡Oh! ¿Está claro hasta aquí? Entonces, el de pagos provisionales de ISR, el de IVA, entre el método de pago, que no lo tiene muy claro, ni el SAT, ni nosotros los contribuyentes, pero no hay que olvidar que la regla 27132, vamos todos, no todos traen su resolución miscelánea, ¿verdad? A ver si la traen, por favor. La regla 27132, les cuento que justamente 27132, cumplimiento de los requisitos en la expedición del CFDI. Cumplimiento de los requisitos o de requisitos en la expedición del CFDI. Aquí sí advierto que es el SAT el que tiene de alguna forma, pues, redacta estas pequeñas redacciones. Estos epígrafes se llaman epígrafes. La redacción que hace con un cierto resumen. Pretende muy ambiciosamente decir que en ese epígrafe pretende decir todo lo que tiene la regla, así como que de primera intención te dice algo. Pero la verdad es que aquí todo lo que me está pidiendo es que si yo no sé cómo me vas a pagar, de plano le ponga NA. O le ponga el método de pago. Y el método de pago invariablemente va a ser a través de o un cheque, o una transferencia, o efectivo, o letra de cambio, o intercambio. No sé cómo me vayas a pagar, Gloria. Pues entonces ponle NA. O también me dice, o una palabra parecida. Pues la parecida sería NPI. No poseo información. Mentes sucias. Entonces, fíjense ustedes que con esta información que mucha gente todavía está incumpliendo o no sabe qué hacer, te prometo, ¿por qué? Porque nació después de que nacieron los FDI. Esto no lo vino diciendo a través de unas reglas resolución miscelánea que entraron en vigor hasta el 1 de julio del año 2016. O sea que esta obligación de método de pago viene, repito, desde el año 2016, julio. Hoy deberías de estarlo haciendo. Y como forma de pago, dime, ¿va a ser en una sola exhibición o en parcialidades? Bueno, mi cliente me dijo que iba a ser en una sola exhibición. Al menos cuando le levanté el pedido, Jaime me dijo, no hay bronca, te lo pago en una sola transferencia. Oh, yo feliz en una sola transferencia. Así me decía como proveedor Javier Duarte. Entonces, maldito de veras, qué tipo, ma.
¿Deberían traérselo arrastrando de aquellito? Sí, desde Guatemala. Órale, córrele, porque a muchos los dejó peor, de verdad. En fin, pero así está todo el estado de Veracruz, te lo prometo. Muchos empresarios en bancarrota, mis queridos colegas contadores no tienen dinero para capacitarse. Entonces, cuando empiecen las broncas, hija, muchos de mis exalumnos que me seguían en cursos de actualización durante 2016 y 17, todos tienen mis datos para cuando les llegue la liquidación de parte del fisco, porque no han cumplido con el método de pago ni con la forma de pago. Si tú no me le pusiste a tu CFDI transferencia, porque como era como te iba a pagar, y te cambié la jugada a que fue con cheque, ¿qué crees? Ese CFDI ya no sirve. Me tienes que reexpedir otro. Cancelarlo. Es lo que me dice la regla 27132. Y en cuanto a la forma de pago, tal vez sea más simple, nada más hay dos alternativas. O en una sola exhibición o en parcialidades. Quiero que me lean la regla 27135. Expedición de pagos, 27135. Y en la 27135 me dice, todavía con colegas necios, todavía un médico que le estuve pagando en parcialidades, pues me hizo el trabajo de ojos, ya me operé los dos ojos, hija, de cataratas, y tengo lente intraocular, ya, en los dos, o sea, veo un poquito, los traigo ya, pero muy poquito de lejos, los traigo para cerca. Pero ya, de lejos, mija, no, ahora sí, perfectamente que estoy viendo. ¿Mandé? Porque además tengo astigmatismo. Pero mi vista sin lentes, 85%. Con lentes que me corrige el astigmatismo, veo el 95%. ¿Ya? O sea, ya dejé de andar. ¿Quién eres? No, no. Chin, se me... Oh, de veras. Entonces, contadora, forma de pago. Este médico necio en que por cada parcialidad que me estaba cobrando, porque así fue el trato, me daba un CFDI, me hizo un primer CFDI invento por 100, el primer anticipo por 20, pero me tenía que entregar un CFDI y dentro del total tenía que ponerle 0. Y su contador le había dicho que le pusiera los 20 que le había dado. Pues me estás duplicando ingresos, patrón. Médico, déjame hablar con tu contador, dale un par de chingadazos para a ver si se le quita. Mija, aquí está la regla 27135, que quiero que la voltees a ver. Si me estás duplicando, y adicionalmente hay una serie de preguntas y respuestas en la página del SAT que te van a aclarar esto. ¿Qué es lo que busca el SAT ahora con su versión 3.3? Les dije 3.3. Esta nueva versión busca justamente que yo ya desde un principio identifique qué productos te vendí. 1. Identifique cómo me lo vas a pagar y cuándo me lo vas a pagar. Y cada vez que me pagues, yo tenga que elaborar un CFDI, pero ya más formal. De tal suerte que tú, contribuyente, me vas a estar informando cuánto cobré para efectos de IVA en un mes, cuánto cobré para efectos de IVA en el siguiente mes. Esa es la importancia de la versión 3.3. ¿Está quedando claro hasta aquí? Entonces, mis amigos en línea, importante que tengamos claro que tienen que voltear a verme, entrar a su página de ISEF, cuando va a haber cursos de
versión 3.3 de los CFDI. Entonces, habrá que voltear a ver, insisto, este tema, porque para mí es lo más importante. Con eso y la versión 1.2 de nóminas, tú dime si ya no tiene toda la información el SAT. Ya. El otro día les he de platicar, un sábado, tuve que venir a la oficina, llego al mediodía a la casa de ustedes y me encuentro un mensaje de mi esposa. Me fui con tus hijas. Ay, dije, ¿para siempre? No, no se me dio. Bueno, uno sueña de repente, pero no. Ay, hay comida en el refrigerador. ¿Ah? Sale, pero no tenía ganas de comida. Entonces vi lo que hay en los letreros. Pizza. Se me antojó una pizza, hija. Y llamo a pizzas. Domino's Pizza. Ahí está. Sale. Marco y una voz en el otro lado me dice, ¿SAT Pizzas? ¿SAT Pizzas? ¿SAT Pizzas? Le digo, señor, creo que me equivoqué. No, no, señor, si usted pretendía llamar a Domino's Pizza, es el mismo número, nada más que déjeme explicarle que Domino's Pizza no pudo pagar sus impuestos y entonces nosotros le aplicamos la extinción de dominio. Ya ahora estamos manejando también SAT Pizzas. Pero dígame, don Baltasar, ¿qué le podemos ayudar? ¿Qué onda? ¿Cómo saben mi nombre? Bueno, señor, es muy fácil. El número telefónico del que nos marcó lo tenemos registrado aquí en el sistema. Me sonó lógico. Pero dígame, don Baltasar, ¿quiere que le mande su pizza 3 quesos como siempre? Ándale. ¿Y cómo saben eso? Bueno, señores, que está en el sistema. Como que me tranquilizó, la verdad. Pero me dije, no, es que además yo quiero unas alitas picosas. Ahorita no me van a estar regañando. Entonces sí me puedo echar mis alitas picosas, un traguito y mira, no, viva la paz, amiga, viva la paz. Don Baltasar, si me permite observarle, no sé si lo que diga son tonterías, pero su colesterol está alto. ¿Qué? ¿Y cómo lo saben? El sistema, señor, el sistema nos está dando. Sí, pero para eso tomo medicamento. Mire, señor, déjeme observarle que usted tiene 6 meses sin ir a tomarse su colesterol. Y también tiene 3 meses sin ir a las farmacias Guadalajara a comprar su medicamento. ¿Y cómo lo saben? El sistema, señor, el sistema. O sea, nos tienen contra la pared. Hija, me siguió diciendo cosas. No, ya me encanijé. Ahí sí ya me encanijé. Le digo, ¿saben qué? Ya me voy de este país. Don Baltasar, si me permite hacerle una observación, su pasaporte está vencido. ¿Quiere que le haga una cita? No es chiste, hija. Esto ya es una realidad. Ya es una realidad el que nos tenga identificados por el sistema bancario en las páginas del SAT. Hoy te llegaste la sorpresa cuando quisiste hacer tuya de ti, tu propia declaración. Y te diste cuenta, ay, Chihuahua, tiene todos mis recibos de honorarios y suman justamente los que ya cobré, porque yo se los fui dando mes a mes. O sea, me amarra. Los gastos, las deducciones, ahí estaban todas las que fui marcando. Pero lo que no sabías que tenía eran los gastos médicos. ¡Oh! Los tenía también. Te falta el seguro de gastos médicos. Llégale, búscale y va a aparecer también. O si no, tenías la opción de capturarlo. ¿Sale? Ahí tuviste esa opción de capturar tu seguro de gastos médicos. En muy pocos casos tenía efectivamente los gastos de colegiaturas de uno de mis clientes. ¿Por qué no los capturó? Ya después me explicó mi cliente que él se dio cuenta que no tenía los CFDI de las colegiaturas de sus hijos y que se los exigió hasta fin de año. Entonces, pero si entraron, si entra al límite, al tope que marca el decreto, ¿sale? Pero pude elaborar su declaración anual.
Y todavía te pone una observación cuando lo recibe, si es saldo a favor. Vamos a revisarla. Si está correcta, le abonaremos su saldo a favor en su cuenta de cheques que nos proporcionó. Betty. Oye, en esa relación de los gastos médicos que aparecían en la declaración, aparecía todo en la lista de todo lo que te habían facturado. Pero había gastos médicos que estaba bien todo, pero te decía que no era deducible. Yo me fijé por qué, y era si estaba pagado en efectivo. ¡Ahí lo tienes! No te lo acepta. No te lo acepta. Esto es algo que tenemos que tener claro con nuestros clientes. A lo mejor se me ocurre mandarles un memorándum para todos nuestros clientes que elaboramos declaraciones personales. Te recuerdo que en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción primera, tratándose de gastos médicos, tienen que haber sido pagados con tarjeta de crédito o cheque nominativo o transferencia. Y no olvides que también puedes deducir esto y esto y esto otro. No entra en las limitantes, salvo con las de que tiene particulares, los donativos. Es decir, si tú quieres dar un donativo a una sociedad de beneficencia, no está topado a 15% o a 5 veces el salario mínimo elevado al año. No, ese está topado a tu utilidad fiscal, al 7%. Entonces ahí tendrías una libertad. Y tampoco entran en las deducciones limitadas los gastos de colegiaturas de tus hijos. ¿Me están siguiendo? Y lo mismo, convencer al cliente de que puede invertir para mejorar su pensión en el futuro, que es las inversiones en el retiro, en el sistema de ahorro de retiro. Mija, esto es para todos, ¿eh? Advierto que hoy estás joven, hija, no te enfermas, no, nos pasó lo mismo. Pero hoy pregúntame, si amanezco todos los días, ay, güey, estoy vivo. ¿Y hoy qué me duele? Pues es el proceso natural, ¿sí? Entonces, lo importante es que llegues, créeme, a tu etapa de adultez y vejez con una pensión digna. Pero si estás en un outsourcing, ya te rompieron el osito Bimbo. Salte de esa empresa. Patrón, me voy. Pero ¿cómo? Si me eres indispensable. Sí, pero no quiero seguirte el juego a que me sigan registrando en el Seguro Social con 2 veces el salario mínimo cuando realmente estoy percibiendo 6 veces el salario mínimo. No se vale. Porque no hay que olvidar que tu sistema de ahorro de retiro va en función de lo que tú aportes. Chile, el país que copiamos este sistema de ahorro de retiro, ya está con el agua en el cuello. Ya están teniendo protestas de la gente adulta que llegó a los 60 años y que sus pensiones son de miseria. Entonces, tu oportunidad. No solamente lo que esté pagando tu patrón, llégale un cachito más. A lo mejor me autoconvenzo que voy a darle 500 pesos mensuales más, como si fuera una tanda. Pero mídele. O si hoy tengo 30, bueno, déjame decirte, cuando llegue a los 60, retiro mi tanda. Pero estás convenciéndote de que vas a tener una pensión más digna. No como la tía que ahí anda acercándose a todos. A esa tía nadie la quiere. ¿Por qué? Por pobre. Pero es una realidad. Mande. A la tía rica sí la quieren y se le acercan y todo el mundo le llama y bla, bla, bla. Pero a la tía pobre no. Y fue la que se fregó en cambiarte el pañal, hija. ¿Sí? Entonces, no nos veamos en ese espejo. Hay que voltear a ver. Regreso. Contribuciones, ya les comentaba la importancia de las contribuciones que son voluntarias, en cambio los impuestos son obligatorios. Las aportaciones de seguridad social. Falta. Mande. Pero realmente no hay distinción entre impuesto y contribución. Claro. Contribución es un decir, es como voluntario a fuerzas.
Digo, tienes que pagar contribuciones. No hay para dónde. Entonces no es voluntario. No, pero el origen gramatical, contribuir. Bueno, Sí, nada más estoy haciendo, digamos, la hermenéutica sí, de las contribuciones, sí, haciendo un análisis y de los impuestos. sí. Seguridad social, aportaciones de seguridad social. Decirles que todos los tenemos garantizados, no, mija, ya hay momentos, yo todavía sigo en la jugada porque si me paro en el tren, me muero, 71 años. Pero me doy cuenta que tuve que aportar, yo ya tengo mi pensión tanto del Seguro Social. Uy, no. ¿Por qué? Porque me atarugué, no encontré quien me diera este consejo. Llégale para que a los últimos 50, a la edad de 55 años, Claudia, quiero que te faltan 20 todavía, pero me debes una. A los 55 años tienes que estar pensando en que te tienes que dar de alta casi en el tope de 25 veces el salario mínimo, para que de ahí para allá tengas una pensión súper digna, si es que aguanta el Seguro Social. No, pero tenemos que partir que el Seguro Social tiene que seguir aguantando. Pero en fin, los derechos, hay muchos impuestos que se le pagan derechos, los aduanales, Jaime, en especial, es una multiplicidad de derechos y no se digan los aprovechamientos que todavía lo sigue teniendo el Estado de explotar sus propios bienes, como pudieran ser las aguas, los ríos, como pudieran ser las presas, las contribuciones de mejoras, pam. Y dentro de los impuestos están los indirectos. ¿Cuáles son? Pues el IVA. Es un impuesto indirecto, no hay ni para dónde hacerlo. Estás en el acto de causarlo, es a tu voluntad. ¿Quieres pagar el IVA? No. Entonces no te compres coche, porque un coche causa IVA. No compres vino, porque un vino pues tiene IVA. No compres comida, no vayas a un restaurante a comer porque causa IVA, es una prestación de servicios, o sea, está en el acto de comprar y consumir. Aquí sí, ahí estamos. Como son actos, consumos, transferencias, producción, fundamentalmente los artículos, llamémosle de alguna forma, de lujo. Hoy se ha vuelto yo diría que es una monserga tener coche. Hoy de verdad, ya yo la mayor de las veces les prometo que ando en taxi. El Uber a mí me ha parecido maravilloso porque además lo deduzco. ¿Sí? ¿Te sale más barato que un taxi de sitio? Sí, te lo prometo, Jaime. Está ahí por ti y te lleva y te dejó y es más, desde antes de que tú te salgas del coche ya te está llegando tu factura. ¡Oh! Y no que te estás peleando con el taxista del sitio. Oiga, ¿y mi factura? Deme 20 pesos más y sí se la mando. Le das los 20 pesos más, te engañó. No. Entonces, los directos, pudiéramos pensar cómo es a las personas el impuesto sobre la renta. Advierto que efectivamente es un impuesto directo, nos rompe el osito Bimbo. ¿En qué proporción estás? ¿En el 30, en el 25 o de plano estás en el 35? Además de que son reales y va a la persona y sobre las cosas. Sí, ese es un impuesto directo. El indirecto también podríamos considerar dentro de los indirectos el IEPS. El IEPS. Y más del año 2014 para acá, donde el IEPS se fueron algunos productos, digamos, alimentos que son chatarra, de alto contenido calórico. Pero es lo más rico, te lo prometo, los pastelitos, no, el pan, las papitas, hija, sí, ya sé que son basura, que son chatarra, pero es rico, ni hablar.
El otro día uno de mis clientes, se les he de comentar, mi cliente es un emprendedor, tiene negocios que gana, otros que pierde, pero creo que hasta ahorita el bateo es negativo, son más en los que pierde, pero me invita a un restaurante y me dice, claro, es él, es mío, Walter. ¿Qué te pareció el pan? Muy rico, muy rico. Pero dime una cosa, ¿lo compras o lo fabricas? Y mi cuate se sintió como pavo real. Lo fabrico. Es más, me levanta y me dice, mira, ven a ver el horno. No, pues sí, muy bonito el horno. Pero ¿por qué me preguntas esto, Walter? Ah, es que si causas si lo compras y vendes, causas un IEPS. Y si lo fabricas es mayor. Me mentó la madre. Pero mija, no podemos dejar de meter nuestra especialidad en lo que estás comiendo. Sí, no cabe duda que hoy cada día hay más restaurantes de estilo chef. Sí, cada vez más, entre modestos y altos. Bueno, pues sí, llega el momento en que dices, pero todo causa IEPS, seguramente, sobre todo si te están preparando un bla, bla, bla con vino blanco. Ese lleva IEPS. Si te están preparando uno con cremas y quesos que son ricos, sale, lleva IEPS. También son dañinos todos los lácteos. En fin, N cantidad. Las aportaciones son las cuotas al IMSS, 5 ramas que tenemos aquí, de alguna forma, y todo esto nos va a llevar de la mano hacia dónde, pues fundamentalmente a pagar el seguro social. Miren ustedes, el seguro social está desesperado por recaudar cada vez más. Justo hoy tengo un cliente donde me hace una serie de consultas, mi cliente está en Guanajuato, el punto es que me pregunta sobre salarios diarios integrados. Y solito me fue soltando la sopa de que no hacía los cambios bimestrales de salario diario integrado. Pues sí, Walter, la verdad es que sí pago muchos tiempos extras y lo integras para efectos del seguro social. Me dice, no, no sabía que lo teníamos que hacer. Dije entre mí, bendito Dios, qué bueno que no lo sepas, si no, no me contratan, hija. Sí. Entonces tengo que estarle diciendo lo que voy encontrando dentro del proceso de que estás pagando tiempos extras. Sí, Walter, bendito Dios, tenemos mucho trabajo y no me alcanza con los turnos ordinarios. Ya tenemos dos turnos y casi el tercero lo tengo para tiempos extras. ¿Va? Entonces, pero me tienes que modificar tus avisos de salario variable. Acuérdense que en materia de seguro social tenemos el artículo 27 de los conceptos que no integran para seguro social. Y por ahí del artículo 32, 33 de la ley del seguro social, para cuándo presentar los avisos de salarios variables o mixtos. Porque si no, de otra forma vas a tener al seguro social encima. ¿Está claro hasta aquí? Todavía antes de llegar aquí, en el celular, Walter, traigo una bronca. Sí, ya sé que para eso me llaman. No me llamaste para saludarme, ¿verdad? Y me quita el tiempo. La verdad que qué bueno que no me llamen. Para eso. Ay, Walter, ¿cómo estás? Ah, bien. Pues al grano, de una vez, suéltala, dime. No, Walter, es que me están mandando un crédito fiscal del Seguro Social, porque tuve 2 trabajadores que se me accidentaron, pero fueron muy leves, de verdad, pero fueron al Seguro Social, y el Seguro Social me está modificando el grado de riesgo. Pero para eso nosotros lo tomamos en cuenta en nuestra declaración bimestral. ¿Qué? Anual. ¿Qué hago entonces? Mándame el requerimiento, mándame la liquidación y mándame tus avisos de declaraciones informativas de grado de riesgo. Y yo lo checo aquí. ¿Qué vas a hacer? Mira, no sé si me vaya al recurso de inconformidad o de plano me voy hasta el juicio de nulidad.
dependiendo del monto. Porque el recurso de inconformidad que existe en la ley del Seguro Social todavía como un recurso de inconformidad, la gran mayoría te lo va a rechazar el Consejo Técnico. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo? Me voy directamente a tribunales. Si tengo la razón, lo tengo que analizar. ¿Me están siguiendo? Todo esto lo traigo como consecuencia de las cuotas al IMSS. Miren, no puedo evitar comentar que el único que se rajó a las UMAS, UMAS, Unidad de Medida de Actualización. Estas unidades de medidas de actualización es otro cambio. Es otro cambio. Acuérdate que todo el año pasado estábamos hablando de salarios mínimos. Es una ley que se modificó en enero del año 2016, pero para entrar en vigor hasta el año 2017 y puntualmente a partir del 1 de febrero del año 2017. De tal suerte que hoy, hija, tu tope de salarios mínimos ya no son 25 veces el salario mínimo, son 25 UMAS. ¿Me están siguiendo? Si vas a tener una exención de 3 veces o 15 veces el salario mínimo por un aguinaldo, mija, hoy son UMAS. Entonces quiero que lo tengas muy claro, pero para efectos de Infonavit te chiflas, dice el SAT. ¿Cuánto dije que te iba a descontar? El 20% de, 5 UMAS, estoy inventando, 5 salarios mínimos. No, me rajo, dice el Infonavit. Yo le sigo aplicando los salarios mínimos. Y no te extrañe que si tienes en tu empresa algún trabajador que le estás haciendo descuentos del Infonavit, siguen con salarios mínimos. Es el único que se quedó así. ¿Está claro hasta aquí? Los descuentos en nóminas por pensión alimenticia no están dados en salarios mínimos, están dados en porcentajes. 30% de su ingreso. Y te queda la duda, ¿del neto o del total? Es del total. Y me ha tocado ver casos, ay, no puede ser, no sé cómo decirles. Un trabajador con 2 pensiones alimenticias y una tercera descuento de la casa del Infonavit que le puso a la tercera esposa. Contador, ¿qué le digo? Que es un pendejo. Mija, si no entendió a la primera ya, la segunda y todavía la tercera. En fin, sin comentarios. Todo esto viene en las cuotas del IMSS o aportaciones del Infonavit. También tengo que comentarles que recientemente, y cada vez lo vemos más controlado, al que el señor Donald Trump se está enojando con la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo de los Estados. ¿Por qué? Por las partes relacionadas, hija, las partes relacionadas. El ejemplo más claro que yo tengo es Volkswagen, lo pongo como un ejemplo. Volkswagen, déjame decirte que tuvo utilidades invento de 100 millones de pesos y tenía que pagar el 30%. Pero allá en Alemania, invento también, sus utilidades no fueron muy buenas y tenía que consolidar. ¿Qué tenía que ser? La consolidación implica que pásame tus utilidades. No. En el mundo real, Volkswagen Alemania le cobra unas regalías a Volkswagen México. Vale, ya no te voy a cobrar el 10%, hoy te voy a cobrar el 15%. ¿Se vale? ¿Se vale? Nada más que justo para eso existen los precios de transferencia
en partes relacionadas. Vamos todos a su artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 179, fracción quinta, tercer párrafo. ¿Ya lo ubicaste, Gloria? Ayúdame, por favor. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. De la otra, dice de la otra. Es decir, vamos tratando de entender que son partes relacionadas. Miren ustedes, yo aquí sí es presunción, casi no soy presumido, pero mis niños, Claudia, pero mis niños en la licenciatura volvieron a ganar el primer lugar en el maratón fiscal, a nivel regional y a nivel nacional. Y los tengo como alumnos ahí. O sea, los traigo en friega. De los 6 que participaron en uno de los equipos ganadores, yo tengo a 5 como alumnos. Y yo les digo, yo no los elegí como alumnos, ustedes me eligieron como su maestro. Ahora se friegan. Sí, maestro, está claro. Ese no es el tema. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué protestan? Pues es que nos apentontamos, maestro. Pues sí. Me ibas a preguntar algo. Sí, me hace favor de repetir la cita. El fundamento. 179, fracción quinta, tercer párrafo. Y es lo que justamente me está leyendo Gloria, donde me dice que son partes relacionadas. Se los pongo con un ejemplo. Vamos a pensar que yo, Baltasar Feregrino, soy socio de la empresa A, pero me quiero comer todo el pastel. Tenemos que comprarle el producto o fabricar el producto en otra empresa. Mi socio, ¿qué te parece si mejor nosotros lo producimos y se lo vendemos a la empresa A? Órale, Balta, vamos a echar a andar la empresa B, pero los dos somos socios de ambas empresas. Si la empresa A o B le factura a una de las otras empresas, hay partes relacionadas, punto. Y esas partes relacionadas a esos precios de transferencia, se tiene que hacer un estudio que se llama de precios de transferencia. Estudio de precios de transferencia. Hija, esto no solamente es a nivel nacional, hoy es a nivel mundial. Mundial. Pero justamente si lo que yo tengo, ¿tu nombre, hija? Ana. Ana, si Ana es mi socia y los dos somos socios de la A y de la B y decidimos facturarnos unos a los otros, sale mutuamente, ya no hay para dónde hacerse. Necesitamos un estudio de precios de transferencia. ¿Qué pasa si no tengo ese estudio? Ahorita me voy. Pero por lo pronto, ¿cuándo me dice que hay partes relacionadas, contadora? Perdón, ¿tu nombre? Rosario. Rosario, hay partes relacionadas cuando tú como accionista eres accionista de la A y de la B. Tienes control de acciones. Una que fuera. 2. Eres administradora de las dos empresas. Ya chupamos faros. 3. Tienes el control, tenemos el control. ¿Qué es control? No hay un concepto jurídico, ¿no? Es el sentido común. Me facturas la totalidad a la empresa A. Bueno, no la totalidad, la mitad. ¿Ya hay control? Entonces se dice que hay control accionario, dirección y control. ¿Me entendieron todo esto? Ahora, tu reflexión es, ¿y si no nos facturamos entre la A y la B? Ah, pues no pasa nada.
no hay partes relacionadas. Si no hay facturación, y si la hay, sí hay partes relacionadas. ¿Me están entendiendo? Esto es importante que comprendamos lo que significan. Ya este tema tiene alrededor de unos 15 años, pero parece que fue ayer y no, seguimos sin entenderlo. Ahora, me regreso, Gloria, por favor, al primer párrafo del artículo 179. Los contribuyentes del título 2 de esta ley... Título 2, no es para... Bueno, hasta donde voy sería para personas morales. No necesariamente para personas físicas, no necesariamente, pero está peor para personas físicas. Déjame llegar, por favor. Que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero están obligados, para efectos de esta ley, a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Sí, la redacción no está nada tranquila, está en chino, arameo auténtico, pero esto significa que si de alguna forma tú me estás vendiendo leyes fiscales en 100 pesos, ¿a cómo se las podrías vender a terceros? Tendrías que vendérselos al mismo precio, para que yo te dé una opinión de que esas partes relacionadas no alteran mi costo de lo vendido. Es a lo que quiere llegar la OCDE justamente. ¿Está quedando claro hasta aquí? Ana, por favor, el segundo párrafo. En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables. Acércate, por favor, al micrófono. Eso. En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas. Hasta ahí. Esto significa que de alguna forma, que si tú no lo haces, contadora, no te apures. Yo te determino tus precios entre partes relacionadas. ¿Y ustedes creen que me van a hacer el estudio? No. Nada más dime que hay partes relacionadas en tu empresa, concretamente en el producto que revendes, que representa el 10% de tus ventas. Pero sí hay partes relacionadas, yo se las vendo, la empresa del grupo. Ah, pues ya tengo tu costo. ¿Cuál va a ser? 0. ¡Oh! O yo mismo fijo el precio de venta, lo multiplico por 2, corrígemelo, tengo fundamento para determinarte yo el precio, tanto de deducción como de acumulación. ¿Me entendieron? Entonces, lo más importante que tenemos que tener claro es que, Rosario, en el grupo justamente de la empresa, tendremos que estar identificando si fueron partes relacionadas entre ambas y que se estén facturando. Si no se facturan, no hay bronca. Yo compré acciones de ICA, las tuve creo que 15 días, vi que seguían subiendo, las vendí. Ya, pero el hecho de ser accionista de ICA y le pido a ICA que construya mi casa, ¿habrá partes relacionadas? Me temo que sí, fíjense. Por eso no le pedí a ICA que construyera mi casa. ¿Está quedando claro hasta aquí? Mande. En el caso de empresas de servicio, por ejemplo, yo entiendo que esto de la facturación entre dos empresas pudiera ser de productos, pero si son empresas de servicio, ¿cómo haces el estudio? Los estudios son diferentes en cada caso. Bueno, también se pudiera dar, aunque tengo algunas excepciones. Tengo algunas excepciones que me puede llevar de la mano. Para seguir avanzando, vamos al artículo 90 de su ley del impuesto sobre la renta, para terminar de atacar también las partes relacionadas
con personas físicas. Con personas físicas. Y entonces me dice, Rosario, ¿Me dice el artículo, por favor? 90 penúltimo párrafo. Y tú, Fernando, no te me quedes ahí, quiero que me ayudes con el artículo 109 del reglamento de la ley aduanera, para que me lo proyectes, por favor. Búscamelo en San Google. Amiga, por favor. Penúltimo, ¿verdad? Penúltimo. Cuando dos o más personas... ¿No? Ok. Acumulación de ingresos de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas. Es correcto, esa es la nota del editor. Aquí sí no es el epígrafe. Esta es una nota del editor. La ley por sí no tiene notas del epígrafes. Esta es el autor. En este caso, el autor es mi querido amigo Efraín Lechuga, en donde pues él se puso a ponerle, a hacer un pequeño resumen de 1 o 2 líneas de cada párrafo o de cada artículo. Sale, por favor, Rosario. Los contribuyentes de este título que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados, para los efectos de esta ley, a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas de los contribuyentes mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, mediante la aplicación de los métodos previstos en el artículo 180 de esta ley, ya sea que éstas sean con personas morales residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. Entonces, aquí todo este rollo también me lo está llevando de la mano. Quiero decirles que me dice el último párrafo que va de la mano con el artículo 68 y el artículo 109 y 110 del reglamento de la ley aduanera. ¿Tú la tienes por ahí, Jaime? ¿Tú eres más práctico en ese? La ley aduanera. Pero dices el reglamento, ¿verdad? El reglamento, fundamentalmente el reglamento. Pero observen que esto mismo es lo que me está diciendo el artículo 179. ¿Ya lo tienes, el 68? Digo, el 109. El 109 de la ley aduanera dice que para efectos del artículo 61, fracciones 9, 16 y 17 de la ley, las mercancías que se... Pero no creo que es al que te refieras. Entonces, el 110. Base gravable en importaciones. Lo que pasa, 110 del reglamento de la ley aduanera. Sí, no, me parece que no estás en el... Porque no es... estás fino en este tema. Ay, Dios mío, de mi vida, ¿cómo no? Ya estás con el... ¿Qué artículo? Aquí, ¿qué ley tienes? ¿El reglamento? No, pero aquí estás con la ley aduanera. Yo quiero, bueno, vayámonos a la ley, el artículo 68. Por ahí sí. De la ley aduanera. Eso, ahí está. Acá hasta abajito, eso, ahí está, más. Aquí está. Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad de una empresa en la otra. Lo que quiero llegar,
Si están legalmente reconocidos, si tienen relación de patrón y trabajador, bueno, aquí pudiera ser. Si tiene una relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad del control, la posesión del 5% o más de las acciones o partes sociales, si la suma de ellas, si ambas personas están controladas. A ver, súbele otro poquito, Fer, por favor. Lo que quiero llegar, no, aquí, bueno, pues aquí lo tengo. Sí, en el último punto, si son de la misma familia, aquí pudiéramos estar con estas partes relacionadas. De ahí, ahora, a ver si nos podemos ir al 109 del reglamento. Ahora, salte de ahí, vámonos al reglamento. No está por ahí, eso es reglamento, ley aduanera. Eso ahí lo tienes, 2016, aunque sea. Eso, ahí vamos. Reglamento de la ley aduanera, ¿sí? Seguimos, vámonos al 109, que más bien debe estar en el 110. Es una maravilla ahora voltear a ver las leyes con este San Google. ¿Qué buscas, Walter? En donde dice que si es cuñado, que si es pariente. Es el 125 del reglamento. 125. Ahí te dice. Para los efectos del artículo 68 de la ley se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia, que era lo que nos refería hace un momento. Gracias, Jaime. Mi amigo es especialista en comercio exterior. Así es que cualquier tema con él, broncas que tengas con materia de importaciones, ahí está, Jaime Hernández. Se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil por consanguinidad, sin limitación de grado, en línea recta o en la colateral o transversal, dentro del cuarto grado. Y cuarto grado es que el primo del primo. ¡Ay! Está exagerado. Por afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo grado, así como entre cónyuges. O sea, que de alguna forma, Ana, tú eres mi cuñada. ¿Sabes qué? Ya te chiflaste. Si tenemos una parte relacionada, te hago el favor de que me vendas el producto a mí, que soy la empresa, ya me chiflé. Porque se llaman precios de transferencia entre partes relacionadas. ¿Me entendieron esto? No lo aplicamos todavía. No lo aplicamos. No lo está aplicando el SAT. Yo ahí observo que a todos estos gobernadores ratas, pues no le aplican esta ley de discrepancia fiscal, ni tampoco le aplican la ley de partes relacionadas. O sea, ¿son leyes distintas? Es un absurdo. Es un absurdo, pero aquí tienen todo este rollo que es justamente lo que nos lleva de las partes relacionadas. Mi cuñada, no te puedo comprar porque hay partes relacionadas. Me obligarías a tener que hacer un estudio de precios de transferencia y el estudio me va a costar 30, 60 mil pesos. Para lo que me vas a vender, que van a ser 50 mil pesos al año, no se justifica. Ahora, hay una excepción, también es cierto. Cuando tengo en el artículo 93 de su ley del impuesto sobre la renta, 93, esto lo debo de tener en... me habla que hasta 13 millones... Advierto que todo lo que vean aquí dentro de la ley que hable de salarios mínimos, ya no son salarios mínimos. ¿Son qué dijimos? UMAS. Entonces,
Artículo 93. Contratos de arrendamiento, bienes muebles, instituciones de crédito. Debe de estar antes. Reembolsos, no. Primas, tampoco. Primas de antigüedad. Viáticos, casa, habitación, bienes muebles, intereses, instituciones de seguros, alimentos. Me hacían una consulta a propósito de alimentos. Me dice una contadora, contador, me parece una exageración, pero justo tengo una cliente que está recibiendo una pensión de 100,000 pesos mensuales de pensión alimenticia. ¿Está grabado o está exenta? ¿Está exenta? O sea, tienes que buscarte a alguien así, hija. que te pueda dejar una pensión alimenticia de 100,000 pesos mensuales. No hay impuestos. Es que ahorita me la encontré aquí, esta disposición. Ahorita se las busco, pero me dice que hasta 13 millones de pesos. Hasta 13 millones es cuando una persona física puede quedar exenta de no tener que hacer el estudio de precios de transferencia. Entonces, sigo con esto. ¿Ya tomaron nota de todas estas disposiciones correlacionadas? Jaime. A ver, Valda, me has platicado y a lo mejor no me has dicho el artículo, no lo he entendido. Me dijiste, primero leíste el de multinacionales. El de multinacionales que también es aplicable a personas morales. A personas morales, a todas. ¿Por qué digo que es a personas morales? Porque en el artículo 76 de las obligaciones de las personas morales me dice que tengo que presentar un informe en principio de las empresas residentes en el extranjero. Pero también es cierto, Claudia, que otra fracción está entre la fracción 9 y la fracción 13. Ayúdame, Rosa, Isis, no. Ana, hija, ayúdame en el 76, la fracción 9, 76. Quiero que observes el encabezado del 76 y se refiere a las obligaciones de las personas morales. ¿Ya la encontraste? 76, hija. 9. ¿Qué te dice? Entonces, ay, la 11. Hoy mi puntería. 76. Dice. Sí, es la 12. La 10. Dice presentar declaración de operaciones con partes relacionadas, pero se está refiriendo a las residentes en el extranjero. Sale, ¿me están siguiendo? Pero la 12, si la leo completa, dice, tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, estas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos aplicarán los métodos del 180. Pero no me dice en ningún espacio que sea aplicable para residentes en el extranjero. No, Jaime. Entonces, ¿para quién es? Para todos.
¿Estamos claros? Ana, acércate, hija. Lo que había dicho de los 13 millones está en la fracción 9, en la conservación de la documentación comprobatoria. 93, fracción 9. No, en el 76, fracción 9, ahí Ya. en la conservación de documentación comprobatoria viene la parte donde dice de las partes relacionadas residentes en el extranjero, y en esa parte dice Hasta 13 millones, hasta tienes los toda la 13 razón. millones, hasta en Sí. ese artículo. Gracias, mija. Entonces, esto también me está llevando, en el mismo 76 de las obligaciones de las personas morales, me hace una excepción hacia las personas físicas que hayan tenido hasta 13 millones de pesos. O sea que yo, Baltasar Peregrino, porque me preguntaban todo esto, una prestación de servicios, trabajo exclusivamente para la empresa Z, pero no tengo más de 13 millones de ingresos. ¿Habrá partes relacionadas? No. Me lo está marcando como excepción el artículo 76, fracción 9. Me dice que fue dicho sea de paso. Tienes una pregunta. Venga, Fer. Sí, gracias. Gisela González nos pregunta, ¿qué pasa si el contribuyente es representante legal de la empresa y aparte está dado de alta como persona física, como empresarial y o profesional, y le facturan por venta y servicios de la misma empresa? ¿En qué situación fiscal se encuentran ambas partes? No, pues ahí, pero más, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Por supuesto que se están dando las partes relacionadas. Ahora, mi reflexión sería, este es mayor a 13 millones, ¿es hijo o hija? Hija. Entonces, fíjate, hija, qué es lo que sucede en el artículo 76, por favor, la fracción 9, después del inciso D, que dicho sea de paso, se reformó en este año 2017. Es correcto, reformado. Y está con negritas. Que dicho sea de paso, es la única edición en el mercado que te pone con negritas las reformas que se hagan durante un año. O adiciones. Entonces, si es adición, te le pone una A. ¿Queda claro? Pero este pertenece al... bueno, forma parte, ¿no? Ya es un punto y aparte. Y fíjate lo que me dice. Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 13 millones, así como los contribuyentes con ingresos derivados de prestación de servicios, que no hayan excedido de 3 millones, yo, Baltasar Peregrino, le presto servicios profesionales a la empresa Z, pero son menos de 3 millones. Pregunto, ¿habrá partes relacionadas? No, estoy en la excepción. Pero si realizo actividades empresariales, como la consulta que me estaban haciendo en línea, ¿le renta un local o le renta bienes? Mi reflexión es, ¿será de más de 13 millones? Si la respuesta es sí, sí hay partes relacionadas. Si es no, pues no. Filosofía profunda, ¿eh? Jaime, ¿te quedó claro? Sí. Ok. Sale. Una pregunta. Si Liz, Betty. Una persona física le renta un local Un local. a una empresa de la cual es accionista. Ahí hay partes relacionadas. Hay partes relacionadas. Dependiendo del monto de la renta. No, porque no es actividad empresarial. Aquí es renta, no. Aquí es renta. Es una actividad distinta, es un acto civil. ¿Y quién tiene la obligación de hacer el estudio? ¿La empresa que me renta el local o yo, persona física? No, a mí la empresa ni me importa. Haz tú el estudio y regálame una copia. ¿Cómo? La empresa que me está contratando el local, que haga el estudio. ¿tú haces el estudio?
Y yo como persona física no tengo ninguna No tienes la responsabilidad. obligación, ¿no? Aunque Hay sea- criterios en choque. Ajá, Y en esos criterios estoy yo también, ya ves que soy contreritas. ajá. Entonces, yo soy de la opinión que con un estudio es suficiente. Que le regale una copia o que los dos participen. Te compro el estudio en 1,000 pesos. Me costó 30. Bueno, te doy 2,000. Bueno, Pero no son iguales, Balta. no, claro que no. No son iguales, van a ser resultados distintos porque las deducciones, pero es la única deducción en común. Sí, pero para el otro son ingresos. Claro, Entonces no son iguales. Y los fundamentos de cada estudio no son iguales. estoy. Acuérdate que me mandaste a hacer los míos. O sea, tengo la SA y tengo la SC. Sí, tienes la SC. Y al hacer los estudios no se parecen, Balta. ¿No? Y tuve que hacer los dos. Te los hizo Sí, claro. José Manuel. Sí, claro. Sí. Sí, sí, ahí tenemos en todo caso dos conceptos de estudios, efectivamente. Habría que voltear a ver las características de cada uno. Pero los Sí, porque en uno defienden el ingreso y lo tienen que comparar Claro. contra otras empresas que prestan servicios similares a los míos, y en el otro defienden la deducción Las desde la deducciones. perspectiva del giro de la empresa que está haciendo la deducción. Sí, sí, entonces necesitaríamos dos estudios. Mica, ¿cómo te llamas? Alejandra, por favor. Pero en el caso del arrendamiento, sí podríamos estar hablando de que podría ser un mismo estudio. En la medida que sea el único ingreso, Ajá. el único ingreso yo diría que es el mismo estudio. El mismo estudio. El Porque mismo estás estudio. hablando de otro tipo de Sí, actividad distinta. pero habría que voltear a ver también, Jaime tiene razón, y si tienes adicionalmente sueldos, porque el método, vayamos todos al artículo 180 de su ley. 180 de su ley. En el caso del estudio de precios de transferencia, en todos los casos lo tiene que hacer un externo, o sea, es que no me queda muy claro. Acércate, mija. La ley te dice que tienes diferentes métodos para realizar el estudio, pero tú como empresa tienes que contratar forzosamente un externo, o tú decides, yo hago mi estudio y ya, o... El punto es que tú podrías hacer tu estudio, pero el problema es si tienes las habilidades, porque es una mezcla como de método actuarial, efectivamente, y matemáticas. Depende de la complejidad del servicio, porque lo que hacen estos prestadores de servicios es van a bases de datos. Exacto. Y en esas bases de datos comparan a nivel mundial. Y eso es lo que ellos tienen como ventaja sobre nosotros. Sobre nosotros esa base de datos o la piden prestada o pagan por préstamela 2 horas. O comprarla. Yo cuando intenté comprarla hace como 10 años me costaba $30,000. La base de datos. Entonces habrá despachos que efectivamente sí tengan la capacidad de comprarse una base de datos y actualizarla. No, si eso lo vivimos todos los días con las computadoras. No puedes abrir un archivo porque ya el maldito archivo está utilizando una aplicación que no está actualizada. No marches, hijo. ¿Te quedó claro? Oye, Balta, nada más para Sí. cerrar el tema. Entonces, si las dos empresas, una de ellas no tiene 13 millones, esa no la tiene que hacer, ¿verdad? Persona física. O sea, en personas morales. En personas morales no aplica. No aplica. Sí, voy. Cuéntame, contadora. Sí, bueno, buenas tardes. A mí ya me quedó la duda, si tengo una persona A que es moral y una persona B igual moral, en una son hermanas como socias. Si una le compra, por muy mínima la compra, ¿ahí hay parte relacionada o depende mucho del monto? No son socias ambas de la misma empresa. No. No, son terceros. Ah, ya.
¿Son terceros? O sea, para que exista en la parte relacionada tengo que ser socio en A y en B. En B. Ah, ok. Por eso es que lo primero que me metí fue al artículo 179, fracción quinta, tercer párrafo, para entender qué son las partes relacionadas. ¿Ya me entendiste? Ya, gracias. Sí, ¿no? Eres mi hermana, Gloria. Sale, pero ella tiene su empresa y yo la mía. Nos facturamos mutuamente. ¿Eh? Podríamos pensar y llevarlo de la mano con personas físicas, como estamos viendo, el 125 del reglamento de la ley aduanera. A personas físicas sí tenemos un problema. ¿Está claro hasta aquí? ¿Tema complicado? Sí. ¿Es común? Sí. Pero nunca lo hemos entendido. Esto es cierto. ¿Y vivimos con el niño atorado? Sí, también. Vamos a tomar un café y regresamos.